Otra vez. Va. Una, dos, tres. Hola, yo soy Saraí Y yo soy Angie. y bienvenidos una vez más a la hora del cafecito. El día de hoy tenemos dos invitadas que para tratar un tema que nos emociona mucho a Sara y a mí, que es el feminismo, y nuestras dos invitadas son profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del área de Ciencias de la Comunicación, pero más allá de eso, ellas son dos mujeres feministas, activistas y que además pues estudian y enseñan desde la academia sobre el feminismo. Bueno, ya estamos aquí con nuestras invitadas y pues nada, solamente decirles otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y para empezar, nos gustaría mucho que se presentaran rápidamente para que nuestro público las conozca un poquito más y también nosotras tengamos de dónde preguntarles. Ah, ni es cierto. Para que ellos las conozcan un poquito más y también sepan en qué andan o en qué trabajan y en qué se especializaron. ¿Quieren que empiece? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo soy Carolina Pacheco Luna. Yo estudio el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas, en el posgrado de Ciencias Políticas. Estoy estudiando la violencia sociodigital contra las mujeres, de ahí mi acercamiento al género y la comunicación, aunque ya tengo un ratito pensando en esos temas, unos 10 años más o menos, a partir de un proyecto que surgió en un trabajo que tuve en el gobierno que trataba de incorporar la perspectiva de género en las campañas del gobierno federal. Entonces, ahí fue como mi primer acercamiento. Yo hacía entonces la maestría y me gustó mucho el tema. Y dije, cuando haga el doctorado voy a escoger un tema que de verdad me gusta mucho. Y de ahí surgió este. Y eso me ha gustado bastante, lo he disfrutado mucho. Pues bueno, yo soy Mónica Milpas, yo fui compañera de Caro, también nos conocimos ahí en el doctorado de Ciencias Políticas. Y también doy clases, creo que es importante que lo diga porque luego se me olvida decirlo. Bueno, hicimos una pequeña dinámica en la página en donde preguntamos como cuáles eran las dudas de las personas que nos seguían con el feminismo, ¿no? Y pues básicamente surgieron como cuatro temas diferentes, pero el primero y el que más nos preguntaban era como que se definiera qué es el feminismo, ¿no? Bien. Uno de los chicos que nos contestó nos dijo como de, es que yo tengo la noción, o sea, dijo como, se tiene la noción así en el mundo, de que son personas, mujeres, ¿no? Que odian a los hombres, ¿no? Yo no creo que sea cierto, pero pues no sé, ¿no? Me queda esta duda. Entonces, eso sería como nuestro punto de partida, ¿no? ¿Qué es el feminismo? ¿Cuál es creo que así lo puso él, como cuál es el verdadero pensamiento de las feministas? Y pues eso, como si se les ocurren algunas otras realidades y mitos del feminismo, ¿no? Porque parece que es como algo así medio raro y medio extraterrestre. Caro, por favor. Okey, bueno, sí, siempre se tiene o se parte de esta idea de por qué las feministas odian a los hombres, por qué tanto odio, ¿no? Y justo me estaba burlando de un meme que decía: "Qué difícil ha de ser vivir con una feminista, porque ha de estar siempre odiándonos", ¿no? Y me dio mucha risa precisamente porque, pues eso, las feministas no odiamos ni a las mujeres ni a los hombres, seguramente odiamos a alguien como todas las personas en la vida y en algún momento, ¿no? No es que tampoco estemos llenas de amor, pero el feminismo no es eso. El feminismo, dice Amelia Valcárcel, que tiene 4 elementos. Uno sería que es una teoría, se nos olvida que es una teoría, así como el marxismo, así como el funcionalismo, así como el estructuralismo, ¿no? El feminismo es una teoría. Y eso es muy importante porque de pronto dicen que no tenemos bases o que hasta dónde llega el feminismo o que no tiene límites. Pues hay una corriente teórica, ¿no? Que ha estudiado
el feminismo. Después dice que es un movimiento, y es un movimiento social y político que surge a finales del siglo XIX, que de lo que se da cuenta precisamente es que vivimos en un sistema y este sistema excluye a las mujeres, ¿no? Después se le llamó, mucho tiempo después se le llamó el sistema patriarcal, precisamente, donde las mujeres empezamos a hacer conciencia, y en particular las feministas, de que vivimos opresión, dominación, explotación, ¿no? Entonces, en ese hacer conciencia, pues nos damos cuenta que eso lo vivimos por parte de quién, pues de la otra mitad de la población, que son los hombres. Entonces, cuando nosotras empezamos a evidenciar eso, pues lo visibilizamos, lo cuestionamos, lo criticamos y empezamos a cambiar, ¿no? Dicen que no hay nada más difícil, dice Marcela Lagarde, que llevar el feminismo a la vida. Y cuando lo llevamos, pues empezamos a tener como estos cambios, estas transformaciones que la gente nota y que de pronto se traduce en, ay, ¿por qué te quejas de todo? ¿Por qué todo te molesta? ¿Por qué estás enojada? ¿O por qué eso? Porque empezamos a mirar diferente, ¿no? Como metáfora de las gafas violetas, ¿no? Pues eso, empezamos a ver las películas, empezamos a ver los contenidos de las plataformas, la música, escuchar la música diferente. Y sí, nos molesta de pronto, ¿no? Llega el momento de el feminismo incomoda, perdonen a mi gato, se los presento, él es Marshall. El feminismo incomoda porque, pues eso, decimos cosas que antes eran muy naturales, ¿no? Y cuando empezamos a identificarlas en la vida, pues suenan eso, al menos incómodas. No hay feminismo que no incomode, ¿no? Porque estamos ahí marcando todas las cuestiones que nos están dañando, que nos hacen daño, eso que nos oprimen, que nos dominan, que nos explotan, en este sistema que se le ha denominado el sistema patriarcal. Entonces les decía, son 4 cosas y llevo 2, ¿no? Es una teoría, un movimiento, es una agenda, llevamos una agenda de temas desde hace 300 años donde eso, nos preguntamos, ¿dónde están las mujeres en el espacio público? ¿Dónde están las mujeres con respecto a las estructuras de gobierno, a las jerarquías? No me jales el cabello, Marshall, eso es muy patriarcal. ¿Dónde están las mujeres, no? Y bueno, ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con el trabajo de cuidados? Esa es nuestra agenda. Tenemos muchos temas desde hace siglos, ¿no? Que no se han resuelto, pero por nuestros propios mecanismos, porque hay muchas razones, ¿no? Em, y por último, pues una vanguardia, un grupo de personas que se encarga de llevar esta agenda. Entonces, yo identificaría como para mí lo que es el feminismo. Y bueno, en lo personal, a mí el feminismo me ha cambiado la vida, me ha hecho ver las cosas de manera diferente. Ojalá todas las mujeres tuviéramos una educación feminista desde niñas para darnos cuenta y para identificar cuando estamos siendo subordinadas, discriminadas o cuando empezamos a generar estas dependencias que luego nos lastiman mucho. Y justo retomando lo que comenta Caro, ¿no? Creo que es muy importante entender que el feminismo justo, ¿no? Trata de visibilizar estas opresiones, estas desigualdades. Es una forma diferente de entender y de releer el mundo. No debemos olvidar que todas y todas estamos socializados en este sistema que mencionó Caro, ¿no? Que desde el feminismo se conoce como patriarcado. Y entonces, pues ahí tenemos una asignación de roles, una asignación de responsabilidades que pues muy tajante, ¿no? Se divide, eres mujer, tienes que cumplir con A, B, C, D, F, G, ¿no? Eres hombre, A, B, C, D, F, G. Y esto, bueno, pues nos ponen diferentes, puntos, espacio público, espacio doméstico. Entonces, en lo doméstico estamos las mujeres y pues ahí también empezamos a ver estas desigualdades, estas opresiones, ¿no? Y pues también estas violencias. Entonces, el feminismo trata de visibilizar, como dijo Caro, me encantó, desde la parte teórica es analizar esta realidad, ¿no? También recordemos que el feminismo parte de lo que nosotros conocemos como teoría crítica, de la escuela crítica, y
y toda teoría de la escuela crítica apuesta por la transformación de la realidad. Y en ese sentido, lo que busca el feminismo es transformar esa realidad, ¿no? O sea, toda realidad es susceptible de transformarse. Y pues esto requiere mucho, mucho trabajo. Entonces, bueno, pues el feminismo nos permite visibilizar todo esto, tal cual lo mencionó Caro. Y no es que se odie a los hombres, el tema es que es un sistema pues que estamos que nos coloca en muchas desigualdades y que es perpetuado, pues sí, por la otra parte de la población. Justo también veía un post de Facebook que decía justo eso, ¿no? Que no es que odiemos a los hombres y lo que queremos es acabar con el patriarcado, pero no es nuestro problema que justo la personificación de ese patriarcado sean los hombres. Igual, algo que me gustaría agregar que también justo lo mencionaba Mónica fue la forma en la que expresó Caro que era el feminismo, ¿no? Porque yo también debo de admitir que apenas estoy como empezando, como que adentrándome al tema, ¿no? Porque justamente creo que empecé a darme cuenta de que sí, o sea, como que era un tema social de importancia, pero justamente por todas las expresiones en las que se está dando actualmente, ¿no? Entonces, yo la verdad sí, justo como también mencionan ambas, que hubiéramos dado por tener una educación feminista desde pequeñas, ¿no? Para que también Claro. justamente tuviéramos esa visión diferente, ¿no? Y yo, o sea, ahorita, por ejemplo, a través de la literatura, ¿no? He estado como un poquito acercándome para ver desde dónde vienen esos orígenes, ¿no? Y algo que también me llamó mucho la atención de dos textos que he estado leyendo entre mis ratos libres, ha sido justamente plantearme la idea desde cuándo se está luchando contra este sistema patriarcal, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y dije, pues básicamente desde que pues estuvo aquí el humano, ¿no? Desde que pisó tierra, porque justamente esta parte de las actividades de repartirnos los roles en una comunidad siempre ha sido marcada, ¿no? Justo como mencionaba, ¿no? Esta Mónica, o sea, ABCD, bla, 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 para mujer y esto para hombre, ¿no? Entonces creo que realmente esta lucha viene desde mucho antes, ¿no? No solamente desde lo que dice la literatura, pero también eso es muy importante, ¿no? Destacar que esos estudios literarios o esta parte teórica sí es muy importante justamente para tener fundamentos, ¿no? Para poder defender esta parte de que sí es un movimiento, pero también es una teoría, pero también es una forma de expresión y bla, 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 ¿no? De todas las demás cosas. Entonces yo sí quiero recalcar esa parte y que por otro lado, también tomando en cuenta una de las preguntas que mencionaban ahí nuestros seguidores, es justamente cómo este movimiento a través de la pandemia ha tenido una modificación, porque todo se modificó en la pandemia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría justamente que, por ejemplo, Caro, que está especializada ahorita en el activismo en el ciberespacio, nos contara un poquito más sobre cómo se modificó este movimiento y sobre todo trasladándonos a lo que sucedió, por ejemplo, el 8 de marzo de este año, que justamente fue muy diferente a las otras, en donde las marchas tal vez no fueron gigantes o llenas las calles por mujeres, pero me gustaría conocer un poquito más cómo este movimiento se modificó tal vez, ¿no? Esta forma de expresión se modificó en la pandemia, o por qué es tan importante el feminismo actualmente en la pandemia, ¿no? Ujú. Pues en general el feminismo es importante para evidenciar lo que ya decíamos, ¿no? La opresión contra las mujeres. Entonces, en este contexto lo que hemos visto, al menos desde donde yo lo estudio, es un caldo de cultivo. Y es terrible porque pues las pasamos más tiempo en internet, ¿no? Pues eso, todas nuestras rutinas, nuestras acciones, nuestras actividades están atravesando la tecnología. Entonces, las mujeres son violentadas en este espacio y en este espacio, pues eso, pasamos más tiempo ahora y en este espacio también los agresores están buscando violentarnos de otras maneras, ¿no? De las maneras más múltiples. Entonces, aquí es donde estamos viendo cómo se intersectan todas las violencias y se exacerban, ¿no? Por un lado, estamos también dentro de casa, sabemos que gran parte de las agresiones contra las mujeres suceden en el espacio doméstico, en el hogar, que muchos agresores son una tercera parte, ¿no? De las violencias son realizadas por las parejas, una sexta parte por algún familiar
cercano a la víctima. Entonces, lo que podemos deducir ahora es que tanto en el espacio social como el digital, pues la violencia contra las mujeres se exacerba. Entonces, para eso necesitamos el feminismo. Primero, para identificar, porque hay un subregistro de violencia que atraviesa la tecnología. Primero, porque no la identificamos. Y entonces pensamos, ¿eso es violencia? O sea, ¿eso me estará violentando? Y después también la normalizamos, ¿no? Ay, eso no es violencia, o sea, eso le pasa a toda, o sea, no le pongas atención, ¿no? Entonces hay que identificarla, hay que nombrarla, hay que saber cómo reaccionar frente a ella. Em, Hay que ver cómo se intersecta con el espacio social, también me parece muy importante, con las relaciones sociales. De pronto pensamos en violencia digital y creemos que es solo lo que está aquí adentro, ¿no? En el espacio, en eso que hemos construido como la metáfora de la nube, y pensamos que ahí está la violencia digital. Y no, es otra persona que está del otro lado del monitor, en otra parte, que ni siquiera tiene que ver muchas veces ahora con la territorialidad, ¿no? Que puede estar en otro país o que puede estar en otro estado, que puede ser una persona o que pueden ser muchas, que puede ser un grupo de una persona que le pasa un contenido a otra y esa otra a un grupo semiprivado y ese grupo a un grupo público y eso hacerse viral, ¿no? Entonces la magnitud se extiende, de esa difusión se extiende eh, con cualquier fin, ¿no? Hay muchos fines para extorsionar, para chantajear, para humillar, para acabar con la reputación de alguien, para acosar únicamente para molestar, ¿no? Para ejercer dominio sobre la otra persona o control sobre la otra persona. Entonces, en este momento estamos viviendo una grave crisis con respecto a la violencia que no ha sido registrada. Todavía no tenemos como un indicador, por ejemplo, de qué pasó el año pasado. El último dato que apenas salió el año pasado fue el de la INDIRE de 2019 y donde nos habla de que en 3 años este tipo de violencia, en particular el ciberacoso, incrementó 6 puntos, ¿no? 6 puntos porcentuales. Entonces es muchísimo y se espera que, pues por supuesto, con lo que les digo, el caldo de cultivo, ¿no? Están todas las condiciones dadas para ser más violentadas, pues porque es lógico que entre más expuestas estemos a la tecnología, pues existe más riesgo, aunque tampoco significa que porque estoy más tiempo me van a violentar más. Puede ser que estoy poco tiempo, pero que una violencia me dañe por siempre y para siempre, ¿no? Y que sea muy grave. No hay violencias menores, eso también hay que decirlo, ni porque una mujer haya vivido muchos tipos de violencia significa que ha sufrido más violencia que otra que solo vivió una, ¿no? Entonces, cada experiencia tiene su daño, su dolor, su sufrimiento, y asimismo no hay experiencias menores, ¿no? Entonces, pues esto, el feminismo nos sirve para nombrar aquello que nos está lastimando, que nos está hiriendo. La violencia, pues es eso, aquel acto u omisión que nos causa daño o sufrimiento. Entonces, me parece muy importante que en este momento la reconozcamos, la identifiquemos, la nombremos, para empezar a pensar cómo le intervenimos, porque no solamente es, ya creé ya la identifiqué, ya la nombré, ya la voy a denunciar y ya, ¿no? Y que alguien se vaya a la cárcel, como hemos pensado, porque es mucho más complejo que eso. Y porque les cuento un caso nada más para contextualizar, ¿no? El caso de las 120 mujeres, al menos, que en la Facultad de Contaduría, eh, em, em, bueno, en el laboratorio de contaduría hubo un hackeo masivo, ¿no? Y entonces ahí en las conversaciones encontraron sexting, o sea, alguien se dio la tarea de hackear, encontrar la contraseña, buscar el sexting en las conversaciones, bajarlo, meterlo en una carpeta, etiquetarlo con nombre, así 120 o más, y subirlo a una carpeta de Dropbox. Es lo que les digo, ¿no? La comunicación es muy compleja, pudo haber pasado por muchas personas, no fue de hoy, sino de hace 4 años. En el mismo momento en el que se denuncia aquí, pues eso, la UNAM no les hace caso. El MP hasta incluso creemos que vendió sus datos a los medios porque después salió una nota con esa información.
había un grupo de amigos que estaban compartiendo información en un chat, ¿no? Con respecto a estos datos, este sexting que estaban compartiendo. Vaya, hay varias violencias que atravesaron el mismo acto que al menos tiene 4 años dañando a 120 mujeres. Entonces, ahora con lo que tengamos, con los contenidos, encontramos casos muy complejos que nos preguntamos cómo los intervenimos, ¿no? No solamente hay que denunciar y ya, ¿no? Hay que reparar el daño de las víctimas, hay que prevenirla, hay que capacitar a los servidores públicos, etcétera, etcétera. Entonces, es una intervención compleja que requiere muchos elementos para pues esto, empezar a erradicarla, ¿no? Que será un proceso cultural, social, económico, público, del ámbito público, donde tendrán que intervenir muchas autoridades para precisamente buscar su forma de erradicación, ¿no? Y complementando, bueno, lo que dice Caro, ¿no? Esa es la actualidad, lo que estamos viviendo en este momento. Pero ustedes mencionaron algo bien interesante, ¿no? Que decían recuperar la historia del feminismo. Y aquí creo que sí es bien importante conocer esas genealogías, ¿no? Desde dónde vienen estas luchas, entender que, bueno, esta condición de opresión, de violencia que ahora se entiende o se vive en estos espacios y entornos digitales, pues tiene su historia, ¿no? Desde siempre, en este entendido, las mujeres estamos en esta condición de opresión de diferentes formas, ¿no? Y vamos a ver que, así rápidamente, ¿no? Un recuento rapidísimo de las luchas feministas, no es de forma lineal, pero es como la forma más sencilla de explicarlo. O sea, primero, se luchó por este reconocimiento como sujetas políticas, es decir, con la Declaración de los Derechos Humanos, las mujeres pues quedamos fuera, se hablaba de la igualdad, de la libertad, sí, pero solamente para los hombres, dado que ellos estaban en el espacio público, nosotros, mujeres en los domésticos, quedamos desdibujadas, no teníamos acceso a la propiedad, no teníamos independencia, no podíamos decidir ni siquiera por los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se busca es pues reconocer, ¿no? Evidenciar estas situaciones. Se busca, quizás lo más emblemático sería el derecho al voto, ¿no? Porque es el derecho, ese reconocimiento como sujetas políticas, ¿no? Como nosotras también podemos votar, pero quiere decir que podemos tener ciudadanía, podemos tener derecho a la propiedad, a tener bienes, administrarlos, a divorciarnos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vamos a ver esta historia y aquí en México en 1953 es cuando se obtiene el derecho al voto. Entonces, hasta ese momento es el momento que nos reconocen como con esta ciudadanía pues es bien poquito tiempo. Sí, para ustedes serán dos generaciones arriba. Mi mamá iba naciendo ese año, o sea, cuando mi mamá nació, se dio el derecho al voto. O sea, increíble, ¿no? Nos vamos más adelante, la búsqueda, ¿no? De estos derechos, reconocimiento sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, bueno, pues sí, necesitamos seguir luchando por ello. Decimos, bueno, ya está este derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero no en su totalidad, no es un ir y venir a lo largo de la historia, es ir avanzando, seguir evidenciando estas desigualdades y pues seguir buscándolas, ¿no? Entonces llegamos a la actualidad, por momentos parece como que el feminismo en esta historia tan lineal se desdibuja o se olvida, ¿no? Pero siempre ha estado ahí, ¿no? Simplemente es que ha habido momentos que incluso, ¿no? La reconstrucción histórica de los hechos pues también obedece a un orden discursivo. Entonces, bueno, pues vamos viendo estos puntos a lo largo de la historia y vamos viendo que estamos año 2020, 2021, 2020 remontándome justo, ¿no? Al año de la pandemia, a estas fechas justamente hace un año, y vamos a ir viendo que parece una lucha constante, ¿no? Por este reconocimiento de las mujeres. Sí, accedemos al espacio público, tenemos propiedad, puntos, ¿no? Pero cuando estamos en el trabajo nos damos cuenta de que las mujeres sí accedieron, pero ganan 30% menos que los hombres. Y vamos viendo este tipo de desigualdades que siguen estando persistentes, vigentes, ¿no? Entonces, esa es una lucha, ha sido una lucha constante, ¿no? Y ha ido de la mano mucho este movimiento justo con este diálogo con
la academia, ¿no? Justo para interpretar la realidad, de evidenciar y bueno, pues seguir empujando, ¿no? Y al final de cuentas, digo, en nuestro país pues tenemos una legislación muy, muy bonita. 2007, ¿no, Caro? Cuando fue la aprobación de la ley, ¿no? La idea, ¿no? De que accedamos a una vida libre de violencia a las mujeres. Aquí en México, 2007, tampoco es mucho tiempo atrás. Llevamos pocos años, ¿no? Y aún así nos siguen violentando. Entonces, o sea, es bien interesante lo que dice Caro, porque vamos a ir viendo cómo esta dinámica se va colando en los diferentes contextos en los que nos encontremos, ¿no? Y por eso es bien importante que ustedes lo aborden justo un año donde nuestro pues contexto se ha abocado para muchas de nosotros en estas plataformas sociodigitales, aunque yo sí quisiera decir que no es para todas, ¿no? O sea, hay que considerar también la brecha que tenemos en este país. O sea, las violencias están ahí, están agarrando otros espacios y pues por eso las mujeres tenemos que seguir, ¿no? Visibilizando, manifestándonos, levantando la mano para evidenciar lo que muchas veces se quiere ocultar. Únicamente quería aportar eso. Caro es la experta en digital, definitivamente. Me encanta escucharla a mí. No, estuvo muy bien, Moni, justo porque justo en el espacio digital ya llegamos con un escenario muy armado, ¿no? Ujú, Muchas veces pensamos, muchas mujeres creemos de entrada como de, yo conseguí esto por mi esfuerzo. claro, Y eso, la mesa nunca ha estado puesta para todas, ¿no? Han sido luchas, precisamente han sido estas luchas por los derechos en el mundo occidental, ¿no? sí, Que nos han llevado a construir em, al menos un piso mínimo al cual acceder. Entonces, ya cuando llegamos al espacio digital, por supuesto, ya pasaron todas estas que nos permiten hoy, como bien dices, algunas acceder, ¿no?, a la tecnología. La relación es de 2 a 4 entre aquellas mujeres en cuanto al acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? 2 sí, de estrato bajo por 4 de estratos más altos, ¿no? Igual de acceso a una computadora está de 1 a 4 también, ¿no? Entonces, no todas estamos acá, hay que recordarlo, y que tampoco pensar la tecnología más allá del acceso a Internet en casa particular, ¿no? Porque muchas se conectan en un espacio público, porque muchas siguen yendo al cibercafé, porque muchas están buscando hoy, por ejemplo, ¿no? La educación en alguna forma de tecnología. Entonces, pensar como en un espacio más amplio. Y lo otro también es cómo los movimientos sociales que hemos pensado muchas veces los hemos como centrado en Internet, ¿no? así Hace es. rato hablaban del hashtag 8M, lo que pasó este año, precisamente preguntaban. Y me parece que esto, como la mesa no siempre estaba puesta, hoy con la tecnología podemos hacer otras cosas, ¿no? Y hoy pudimos hacer una movilización más tecnológica, ¿no? Pero pues ha dependido de todos estos movimientos y todas estas luchas pasadas y solo es para algunas. Em, la tecnología se ha pensado como en muchos sentidos. El primero fue en los años 70, como un determinismo tecnológico. La rechazo por un lado, o por otro la acepto sin crítica, ¿no? Entonces, pues ya, es lo que hay, ¿no? Es neutral, hay que utilizarla, ni modo. Pero después vinieron en los 90 como unas corrientes muy positivas que nos decían el ciberfeminismo, que nos decía, la tecnología nos va a liberar, ¿no? Nos va a convertir y nos va a transformar en lo que queramos. Esta autonomía conquistada en los 70 para decidir quiénes somos y cómo somos y qué queremos a Ujú, partir de nosotras mismas, eso lo podemos expresar en la tecnología. Y bueno, a mí me gusta mucho una corriente como más intermedia, no tan polarizada, que diría ni pesimistas ni optimistas, sino críticas, ¿no? Exactamente, con respecto a la tecnología de la información y la comunicación. Y me gusta mucho un autor que se llama Judy Backman, que precisamente dice, pues hay que ser críticas con la tecnología y hay que darnos cuenta a qué tenemos acceso y si ese acceso nos está beneficiando y cómo podemos sacarle más provecho. Y creo que en ese sentido también podemos hablar de tácticas y estrategias que las mujeres hemos utilizado para
seguir el movimiento feminista, ¿no? No para cortar de tajo y decir, este es un nuevo movimiento, ¿no? Este es un movimiento aparte, porque lo que Sí. estamos viendo es que los movimientos, eso, son estrategias para darle continuidad al Ujú. movimiento. No están separados, es parte del mismo camino de esta búsqueda de nuestra liberación y de nuestra emancipación, ¿no? Entonces me parece muy importante lo que dice Moni, porque precisamente es el epílogo, ¿no? Bueno, la continuidad Sí. de todos estos 300 años de feminismo. Bueno, yo quería retomar un poco lo que mencionaba Caro de las violencias, ¿no? Y que muchas veces, o sea, de las violencias en el espacio digital y que muchas veces no las conocemos o no las identificamos. En ese sentido, o sea, tomando en cuenta como que a lo mejor las personas que nos están escuchando jamás se han acercado al feminismo teóricamente, ¿no? O que apenas se están como introduciendo. ¿Cómo, ¿Cómo les podrías decir que identifiquen como esas violencias o qué ejemplos podrías darles, ¿no? Para que justo haya como esa identificación y que se empiece a romper ese patrón de, ay, pues es algo normal. Em, Hay una autora que fue maestra de Marcela Lagarde, que se llama Franca Basaglia, que habla sobre el cuerpo de las mujeres como cuerpo de otros y para otros. Y a mí me parece que esas palabras, esas frases, se ejemplifican en la violencia digital. El cuerpo de las mujeres, ¿no? Transita por este espacio, que transita a través de fotos y videos que recibimos, transita a través de actos que son constantes, sistemáticos, uno tras otro. Entonces, este cuerpo está como disponible. Parece que cuando lo subimos a internet, lo hacemos público y pareciera que está disponible para todos. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de una chica que está discutiendo con otra persona en redes y de pronto era un comentario feminista, no le gusta, ¿no? A esta persona y entra otra a defenderla y de pronto ya tiene como 7 personas defendiendo digo, atacándola, ¿no? Más bien, atacándola. Entonces, lo que hacen es tomar una fotografía, dibujarle penes, ¿no? Una fotografía de ella, era la única que tenía pública como de identificación, le dibuja penes y la suben a internet. Ese es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque es como si tu cuerpo, ¿no? Estuviera disponible para todos. ¿No? Decimos, pues esa es una foto, pero es una foto que es mía, ¿no? Eso es violencia. Em, los comentarios que hicieron, ¿no? Uno tras otro para atacarla y que no tenían que ver con la materia que se estaba discutiendo, ¿no? Sino con su persona como de, estás bien gorda, segura nadie te quiere, por eso eres feminista, nadie te ha acogido, tiene que ver con su cuerpo, con quién es ella, ¿no? Entonces, otra vez la retoman en los diálogos como si fuera de otros y la empiezan a cuestionar y a juzgar como si fuera de otros y para otros, ¿no? Entonces, todos estos mandatos que tienen que ver con el ser mujeres se expresan así en Internet. No solamente es que tomen tu foto y ya la difundan, ¿no? Sino hay muchas formas en las cuales toman a las mujeres como eso, como objetos, como si no fuera una persona la que está ahí, como si no tuviera dignidad o integridad, sino como un objeto que pueden dibujarle, que pueden criticar, que pueden acosar, ¿no? Amenazar a través de sí misma. Por ejemplo, cuando las amenazan, en otro caso de otra chica, conoció a alguien que era de la India, tuvieron una relación, tuvieron sexting, que son estas prácticas sexuales a través de la tecnología, ¿no? Y entonces a ella le parecía seguro porque era por video, pero no se dio cuenta que todo ese tiempo él la grabó. Entonces, cuando ella le dijo: "Ya no quiero nada contigo", él le respondía: "Tú vas a seguir siendo mi amiga siempre", ¿no? Entonces, le mandaba esos contenidos: "Y tú no vas a dejar de ser mi amiga", y tal, ¿no? Entonces, así estuvo amenazándola como 4 años. Entonces, ella lo bloqueaba, él hacía otra cuenta y le decía que si lo volvía a bloquear, pues iba a contactar a todos sus amigos. Y como había sumado a sus redes a sus familiares, bueno, es esto: yo dispongo de ti, ¿no? Yo dispongo de ti, de tu cuerpo, de tu persona,
para hacer lo que yo quiera con eso. Eso también atraviesa por ejemplo, lo que conocemos hoy como contenido íntimo sin consentimiento. Cuando alguien se enoja, ¿no? La pareja generalmente, entonces se enoja y sube ese contenido incluso hasta a internet, pero incluso hasta un sitio de contenido porno o de servicios sexuales. Es disponer de ella, ¿no? Disponer de su cuerpo. También está la violencia cuando cambian tu cuerpo por el de otra persona, ¿no? O a otra persona le ponen tu rostro. Entonces eso le pasó a mi hermana, por ejemplo, que un cuerpo desnudo le pusieron su rostro, como si fuera ella, ¿no? O acosarla constantemente con otras fotos diciéndole: "Así se ve fulanita, así me la imagino, así creo que son sus piernas, así creo que son sus senos", ¿no? Entonces, todo el tiempo referirla y nombrarla, ¿no? Como si fuera suya. Eso es violencia. Y eso, por supuesto, daña el cuerpo de las mujeres. Tiene que ver, con una, eh, identificar la violencia tiene que ver con transitar por una conciencia crítica, ¿no? Cuestionar lo que está pasando y con lo que no queremos que pase con nosotras. Entonces, eso es la violencia digital. Hoy, todos los contenidos que subimos, pues corren un riesgo de ser públicos. No hay contenido, ¿no? Ninguno que sea precisamente privado, por más candados que le pongamos. Y de eso tenemos que ser bien conscientes las mujeres, ¿no? Que si queremos arriesgarnos, pues eso, tiene que ver con una decisión, ¿no? Lo más informada posible. Entonces, en ese sentido, medir a qué riesgos estamos expuestas y cómo lo vamos a hacer. La violencia, además, nunca es responsabilidad de las víctimas. Por más que nos cuidemos, por más que tengamos medios de seguridad, por más que nunca va a ser nuestra responsabilidad, ¿no? Nunca. Una vez que pasa la violencia, muchas mujeres se preguntan, em, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué? Es decir, la sociedad nos ha enseñado a causarnos culpa, ¿no? Y a responsabilizarnos de la violencia. Y las víctimas nunca somos responsables de la violencia. Nunca, nunca, nunca. Eso se nos tiene que quedar súper claro porque se nos olvida y entonces están los pensamientos de debí de haber hecho esto, debí de haber hecho esto, no debí confiar, ¿no? La responsabilidad es del otro ajeno, que eso, por más inocente que tú subas un contenido, por más inocente que sea este contenido, ¿no? Y el acto de hacerlo, ellos buscarán la forma de hacer lo suyo y causarte daño. Entonces hay muchas formas de violentar. También se piensa que es un acto en el cual las mujeres, que es decidido, ¿no? Yo subí este contenido y no necesariamente, o sea, hay otro caso de una chica que fue a hacer su servicio social, ahí eso amaneció desnuda, envuelta en una toalla, ¿no? Después de una fiesta y una serie de violencias que vivió, pero pierde el conocimiento, amanece muchas horas después, despierta y se da cuenta que está desnuda, envuelta en una toalla y se pregunta qué pasó. Pasan los días y una cajera le dice, es que tú estás circulando en un chat que tiene toda la comunidad aquí, los hombres de esta comunidad, y ¿por qué lo permitiste, no? Está como su reclamo. Entonces se concibe como que ella lo permitió y ella no se acuerda qué pasó, ¿no? Pero el pensamiento de sentido común que es patriarcal, ¿no? Y que em, es muy violento, pues concibe como que esos contenidos nosotras quisimos subirlas, o por tontas, ¿no? Lo quisimos compartir. Y no, tampoco es así, ¿no? Entonces se nos juzga por el ejercicio de nuestra sexualidad, por un lado, nuestro sexo, por ser mujeres, porque nuestros cuerpos, ¿no? Son para otros y allí están y parece que cualquiera puede disponer de ellos. Y después por el ejercicio de poder que utilizan muchos hombres por hacerlo. La violencia más común es el acoso. El acoso se manifiesta como amenaza, ¿no? Eso que le decía a la chica, o si me dejas, saco esto. Eso es acoso, pero también el acoso consiste en cuando alguien te manda su pene, por ejemplo, o un video masturbándose, eso también es violencia porque tú no lo estás pidiendo. Es una violencia muy cotidiana. Eh,
el acoso es cuando alguien está sobre tus comentarios una y otra vez, ¿no? Diciéndote que lo que estás diciendo está mal. Eso también es otra forma de acosar. El acoso es lo más común, pero hay muchas otras violencias, como las que les decía, las violaciones a la intimidad, ¿no? Que tienen que ver con el uso y explotación de imágenes sin el consentimiento sin la autorización o sin que la otra persona sepa de que se están difundiendo. El voyerismo digital, que tiene que ver con cuando a 2 de mis alumnas de la FES Acatlán les pasó que les tomaron fotos debajo de su falda. El doxeo, buscar información para señalar a una persona, ¿no? O para humillarla o para afectarla, es importante. El hackeo, entrar a sus cuentas. El doxing, que ya es violencia directa, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces implica violencia directa. Hoy muchos agresores buscan a sus víctimas a través de Internet y las convencen en 12 minutos de verlas en algún punto cuando son menores de edad o de desnudarse frente a la cámara. 12 minutos les toma, ¿no? El stalking, estar monitoreando, vigilando a otra persona, son formas de violencia que son muy comunes y que en el caso de las mujeres tienen un serio carácter sexual, pero hay que recordar también que las violencias nunca llegan solas, sino que están acompañadas, y entonces a la violencia sexual pues viene la psicológica, ¿no? Y vienen muchas, muchas otras. Entonces, aguas con esos contenidos. Bueno, yo quiero justo como retomar como varios ejemplos, ¿no? Justo como decía Caro, son muchos, muchos casos diferentes en donde podemos ver diferentes tipos de violencia, ¿no? Y, o sea, me resonó así como que justo esta parte de que, o sea, no sé realmente qué artista fue, la verdad, tampoco estoy como que muy enterada porque tampoco tengo mucho tiempo de enterarme, ¿no? También, pero justo alcancé a escuchar como que decían que circulaban, ¿no? Igual imágenes de una artista muy reconocida y que resulta que empezaron justamente a criticarla, ¿no? Que porque parecía como que diferentes comentarios eran justamente sexuales por parte de hombres y que también, por ejemplo, varios artistas se sumaron como a, si yo también muestro parte de mi cuerpo, ¿por qué también pues no me criticas igual que a ella, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de los logaritmos que siguen muchas de las redes sociales no nos hacen darnos cuenta de que, por ejemplo, mostrar el cuerpo de una mujer es, digamos, está bien visto, a diferente a que un hombre muestre su cuerpo, ¿no? Porque justamente esta parte de la propiedad de que tal vez el cuerpo de una mujer es para todos y la de un hombre no lo sea, creo que también es muy importante y creo que me gustó mucho esa parte para que también si nos ven personas que justamente son adolescentes o algunas chicas que también justamente están entrando a esta parte, creo que todos los ejemplos que pusiste, la mayoría de ellos los vemos normalizados, ¿no? Y creo que justamente necesitamos que alguien nos pare y nos diga, oye, esto no está bien, o necesitas orientación en esto para que justamente tú no seas una víctima, ¿no? Y también esta parte de me siento culpable porque bebí, porque salí, porque me divertí, porque estuve con mis amigos y jamás pensé que ellos me harían daño. Entonces creo que también es algo muy importante y también pues lo vimos con el caso de la youtuber que también fue muy resonado, ¿no? Entonces, creo que, creo que justamente necesitamos esto, ¿no? La crítica, ¿no? Como decían desde un inicio, ese es el punto de partida del feminismo, ¿no? La crítica y ver pues para dónde vamos, ¿no? Pero ahora otra pregunta que tengo para ustedes justamente y tal vez Mónica pueda comenzar con la respuesta es justamente estas ramas del feminismo, ¿no? Que también criticamos mucho y que también son digamos, como las más escandalosas del movimiento, ¿no? ¿Por qué o de dónde surgen estas polaridades, ¿no? Porque también algo que creo que he visto bastante en varias amistades que tengo igual en las redes sociales, es justo decir esto, ¿no? Como soy feminista y odio a los hombres y no tengo ningún contacto que sea un hombre, ¿no? O aquellos que sean, pro vida, también los voy a eliminar, ¿no? Entonces también creo que esta parte de polarización de los movimientos de cierta manera hace que justamente creamos nosotros como sociedad
que el feminismo está mal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como que nos explicaran un poquito más justo de dónde surgen estas ramas del feminismo, porque justamente de ahí parten pues bastante, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo igual que el ecofeminismo, el ciberfeminismo, entonces a mí sí me gustaría que nos platicaran un poquito más acerca de eso a través de su experiencia, ¿no? Estudiando un poquito este tema. Y yo nada más agregaría dos cosas a lo que dijo Saraí. Primero, con lo que estaba diciendo Saraí me recordó, creo que sí fuiste tú, Caro, la que nos dijo en algún momento en una clase que si no sabíamos cómo identificar una violencia, no me acuerdo si fue otra profesora, invirtiéramos lo que le pasó a la mujer, ¿no? O sea, de qué hubiera pasado si, como estaba diciendo Saraí, si en vez de mostrarse el cuerpo de la mujer, se mostrara el cuerpo del hombre, ¿no? Se le criticaría de la misma manera, se difundiría de la misma manera, sí o no. Entonces creo que también eso sería como otra parte, ¿no? De identificación. Y a la pregunta de Saraí, yo también sumaría como si nos pueden explicar esto del feminismo radical, ¿no? Porque todo el mundo, por ejemplo, ve en las marchas al bloque negro, ¿no? Y dice, es que esas son radicales, ¿no? Pero el feminismo radical desde la teoría es como una cosa completamente diferente. Entonces, también para aclarar ese punto. Mira, pues yo empiezo. Aquí creo- mi postura, o sea, yo creo que debemos de entender que cuál es el objetivo, ¿no? Final del feminismo, ¿no? Su objetivo y su sujeto, ¿sí? Y en ese sentido, o sea, su sujeto o su sujeta pues son las mujeres. Y el feminismo, a través de todas sus luchas, pues ha buscado eliminar toda forma de opresión de las mujeres a través de la visibilización, ¿no? Y todas las luchas están enfocadas a eso, ¿no? A su sujeta que es que somos que es la mujer, ¿sí? Y bueno, pues hemos visto que ha habido diferentes posturas. Sí, efectivamente, el feminismo radical, ¿no? Una forma sencilla de entenderlo es que se busca desmontar este sistema, ¿sí? Es decir, no, con esta idea de la teoría crítica que se busca transformar la realidad, no se requiere ajustar este sistema, se busca desmontarlo. ¿Y a qué se refiere con esto? A que no existan ya esa opresión, no se busca disminuir las opresiones, se busca eliminarla. Entonces es como el objetivo más, más grande. Y de ahí, bueno, pues han salido diferentes posturas y es entendible, ¿no? Porque al final es un cambio de paradigma. Entonces, cuando tú te enfrentas como sociedad a un cambio paradigmático, vas a encontrar mucha resistencia por todo lo que ello conlleva, ¿no? La renuncia de algo que ya conoces. Entonces, siempre vas a tener mucho enfrentamiento, ¿no? Y porque pues también hay una parte ahí que se pierden muchos privilegios. ¿Y quién quiere perder privilegios? Yo lo pondría de esa forma, ¿no? Entonces creo que, o sea, las luchas que se han seguido haciendo tienen que ir, ¿no? Enfocadas a esta agenda que en algún momento nos decía Caro, ¿no? Y es visibilizar estas situaciones de desigualdad y de opresión en todas las aristas de la sociedad, ¿no? Porque existen desigualdades en todas partes. Entonces yo creo que no debemos olvidar que ese es el objetivo fin, sí, el objetivo final del feminismo y que puede tomar diferentes eh, posturas, por así decirlo, pero es más, o sea, yo lo hablaría como, lo entendería como el todo, o sea, que tenemos que estar conscientes, ¿no? De qué es y para qué es. Bueno, el feminismo es un movimiento muy largo, ya hablábamos de 300 años, ¿no? Sí. Entonces, como bien hizo Moni en este recuento, en este recorrido, pues hubo una lucha política por los derechos civiles, ¿no? Por los derechos políticos precisamente, por los derechos educativos, por em, hoy por el ecofeminismo. Es decir, ningún área de las ciencias ni de la tecnología, ¿no? Del conocimiento en general las mujeres han dejado de cuestionar dónde estamos, qué estamos haciendo y todas las desigualdades a través de esas preguntas, ¿no? Que nos atraviesan con respecto a los hombres. En los años 70
precisamente me parece que se da un salto muy, muy importante. Porque tiene que ver con, por un lado, el movimiento, el activismo, y por otro, con, la, con el feminismo académico. Entonces, por un lado, el feminismo académico se pregunta, dice Elizabeth Gross, se pregunta, ¿dónde están las mujeres en la ciencia? ¿No? Entonces, se dan cuenta que pues todas las teorías que se han construido pues han sido a la medida de los hombres. Así es. Entonces, la interpretación es a la medida de los hombres y por lo tanto los resultados son a medida de los hombres. Entonces, empiezan la lucha por incorporar a las mujeres. Y ya que incorpora a las mujeres, dice, bueno, ahora, ¿cómo las vamos a interpretar con estas teorías? Pues hay que hacer teorías nuevas, ¿no? Y ya que tenemos las teorías nuevas, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar para hacer la investigación? Entonces, técnicas nuevas, ¿no? Porque no es lo mismo preguntar sobre, no sé, el transporte que sobre la violencia que atraviesan las mujeres. Entonces, técnicas nuevas, ¿no? Metodologías nuevas, acercamientos nuevos. Y entonces las mujeres vamos a creando categorías nuevas que nos van llevando a otro conocimiento y a situarnos y a decir, yo parto de aquí. El feminismo hace una gran contribución a la ciencia cuando dice, yo parto de aquí, de quién soy, y miro la realidad de otras mujeres que también son en esa situación, en esas características, con esos contextos, en esos contextos. Eso se llama precisamente la investigación situada, ¿no? Y es una gran aportación del feminismo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el movimiento también se están gestando momentos muy coyunturales, hitos históricos, ¿no? Entonces, está el feminismo liberal, que tuvo su importancia cuando dice, las mujeres tienen que estar en el espacio público, ¿no? Negociando con los estados, ¿no? Y entonces también surge el feminismo radical, que empieza a cuestionar todas las posturas, ¿no? Y ahí surge también la teoría crítica, y entonces empieza a decir, bueno, que surge un siglo antes, pero que aquí tiene como una gran trascendencia porque empieza a cuestionar la raíz, ¿no? De ahí viene el radical, de la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? De la opresión más bien. Mientras las feministas liberales hablan de desigualdad, las radicales dicen es una opresión, no es cualquier desigualdad, ¿no? Entonces, hablar de opresión precisamente dice, ¿qué la causa? Y así es como se construye todo ese sistema, esta concepción del sistema patriarcal, ¿no? Eh, entonces, radical viene de eso, de raíz, ¿no? Vamos a la raíz del asunto. No es que venga radical de vamos a hacer extremas y acciones extremas, como se ha entendido. Es un muy mal entendido, ¿no? Porque tiene esa otra, eso es recordar que el lenguaje es polisémico y tiene muchas acepciones. Entonces, decimos radical y lo primero que nos vienen, ay, esos radicales nada más quieren violentar y hacer pintas y son muy radicales. No, eso no es el feminismo radical, sino cuáles son las causas que nos están em, precisamente oprimiendo. Y una de las causas precisamente es esta, nuestra sexualidad, ¿no? El ejercicio de nuestra sexualidad, el sexo, el cómo las mujeres a partir de la sexualidad y del sexo han estado determinadas. Por ejemplo, las mujeres nacen, crecen, se reproducen, mueren. Esa es su historia de vida. Matan a una mujer, ¿no? Entra otra a hacer lo mismo. Nace, crece, cuida a los hijos, muere. Esa sería nuestra determinación. Y lo que nosotros criticamos es, no, esa no es nuestra línea de vida. Podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, en el momento que queramos, ¿no? Así como hacer un doctorado a los 40, ¿no? Como su servidora. Entonces, eso, hay que cuestionarnos, ¿no? O sea, cuestionarnos, precisamente criticar. Y el feminismo critica precisamente la sexualidad y bueno, con el ejemplo de los cuerpos, dirá que tenemos significados distintos. Y uno de los significados precisamente es este ejemplo, ¿no? No es lo mismo un cuerpo desnudo de un hombre que un cuerpo de una mujer desnuda, ¿no? Tienen significados construidos culturalmente, ¿no? Que son espaciales y temporalmente construidos. Y entonces estas construcciones nos permiten mirar esa opresión y nos permiten darnos cuenta que las mujeres siempre han estado
en lugares inferiores, en posiciones inferiores, y que sus condiciones siempre han sido menores que las de los hombres. Circularon eso, fotos de Gabriel Soto, creo que era el actor. Y esto, lejos de ser juzgado, ¿no? Se le aplaudió, ¿no? Qué cuerpazo, ¿no? La de tener así, desague, ¿no? Desague, por ahí en una infidelidad. En cambio, cuando pasa con las mujeres, es una talala, ¿no? Totalmente desvalorizadas a partir de la desnudez de su cuerpo. El significado es distinto, las consecuencias son distintas, ¿no? Por supuesto, no, los hombres ahí no sufrieron daño más allá de los actos que cometieron, ¿no? Pero las mujeres, a partir de su sexualidad, ¿no? Dice Catherine McKinnon que el tabú es precisamente no hablar de la sexualidad de las mujeres, porque esto, no hay que hablarlo, no hay que tocarlo, no hay que darles educación sexual porque van a tener sexo y deshonran a toda la familia, ¿no? Porque el honor siempre ha estado colocado en los hombres. Luego entonces, pues las consecuencias son muy graves para las mujeres. No estamos hablando precisamente de significados iguales. No somos iguales, no hemos llegado aún a ser iguales, ¿no? Ojalá en algún momento lo lleguemos a ser, pero hoy no. Y hoy para eso nos sirve el feminismo y el feminismo radical, para identificar esas desigualdades y colocar, ¿no? Esa crítica sobre todas las violencias que estamos viviendo. Esto de lo personal es político, pues proviene de ahí precisamente, ¿no? Y esto que es tan personal, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que es nuestra experiencia, que es esta violencia que estamos sintiendo, eso es personal y eso es político. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una forma de poder sobre nosotras. ¿Faltó algo? No, creo que justamente abarcaste todo muy bien. Y otra vez, mira, cortaste justo a tiempo. ¡Qué bárbara! Parece que tienes cronometrado ahí, ya, ¿no es cierto?